Estamos aquí en el seminario permanente, complejidad, seminario permanente de género y paz, que se realiza aquí en la unidad Regina de la ESIA de Camachalco, que se transmite simultáneamente por Google Meet. Recuerden que este seminario Género y Paz se realiza en esta unidad Regina de la ESIA de Camachalco desde el año 2018, en colaboración con el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey, Campus Ciudad de México. Y en esta ocasión vamos a tener la ponencia Caminar Sola, Espacios Nocturnos, Movilidad e Inseguridad, que la va a presentar la maestra Alicia Sandra Tobar Jardines y la doctora Leida Mercedes Vázquez. La maestra Alicia Sandra Tobar Jardines estudió su maestría con respecto, ¿no?, a este tema, ¿no?, de la perspectiva de género, y actualmente pues es estudiante del doctorado en ciencias en arquitectura y urbanismo del Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad de Camachalco del Instituto Politécnico Nacional. Y la doctora Leida Mercedes Vázquez es una destacada investigadora de nuestra sección de estudios de posgrado e investigación de la ICT Camachalco, del Instituto Politécnico Nacional, de la cual, digamos, se ha hecho diferentes investigaciones sobre arquitectura y temas, digamos, afines. Y ahora está en esa investigación. Recuerden, hoy también van a exponer ellas, les voy a dar directamente la palabra, nada más les recuerdo que esta ponencia va a estar subida en el canal de estos seminarios, que se llama Seminarios Regina IPN, ahí lo pueden encontrar en YouTube, donde va a estar subida para que la puedan volver a consultar. Al final de la conferencia vamos a tener una sección de preguntas y respuestas, las pueden hacer ya sea presencialmente o también aquí en la sala, o también pueden pedir la mano, ¿no?, y pedir la, digamos, la oportunidad, ¿no?, por el Google Meet, o levantar la mano, ¿no?, y se les da la palabra para los que están ya por internet. Recuerden que antes de despedirse, si quieren alguna constancia de asistencia, por favor, escríbanos su nombre completo y su correo electrónico en el chat de Google Meet para que nosotros le mandemos a hacer la constancia. Bueno, ya sin más preámbulos, le doy la palabra a nuestras invitadas. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias, doctor García Llaga, por la invitación, también al seminario para esta presentación, a nombre de la maestra Alicia Sandra Tobar Jardines y de su servidor. Pues sin más, vamos a iniciar la presentación. ¿Está bien? Pero ya no. Ok, perfecto. Pues lo que les vamos a presentar el día de hoy, con el título que les presentó el doctor Ayala, Caminar Sola, Espacio, Movilidad y Seguridad en el contexto escolar, la hemos dividido en 7 partes que van desde una introducción general al ejercicio de investigación que les vamos a mostrar, lo que fueron las participantes que colaboraron en esta investigación, las categorías de análisis, así como sus subcategorías que están en función y en relación del espacio con la movilidad y con la inseguridad, y que estas relaciones se expresan en condiciones de violencia relacionadas con el género. Y es a partir de ese ejercicio de investigación que al final de la presentación les mostramos algunas conclusiones.
Es un ejercicio de investigación que realizamos la maestra Sandra y yo a partir de manera general que la teoría fundamentada, es decir, esa metodología cualitativa que es bastante pertinente en el ejercicio de investigación. Utilizamos como instrumento un cuestionario a partir de unas preguntas semiestructuradas, cuestionarios semiestructurados para ubicar las experiencias de las participantes que vaciaron sus comentarios en ese cuestionario en línea y como punto de partida utilizamos un video y una canción que se llama Cantar Sola de la cantante Yanisa. Vamos a poner la canción para que escuchen detenidamente la letra. Espero que se escuchen. Hay un video. Si nos ayuda, por favor. Ok. Si le estamos a ver. Bueno, espero que usted haya escuchado la canción, si no está disponible en YouTube. Y como pudieron ver, la canción habla de diferentes temas relacionados con este miedo de caminar en las calles, principalmente por las noches. Cuando empezamos a realizar el ejercicio de investigación y plantear estas categorías de análisis, encontramos esta canción y casaba completamente con eso que nosotras estábamos pensando. Es una canción que habla de caminar sola, principalmente por las noches,
Habla también del modo de transporte, de tener que caminar y no tener para un coche. Habla también entonces de una condición económica o socioeconómica. También del tipo de barrio por el que tenemos que transitar, por los diferentes tipos de barrio por los que se tienen que atravesar en determinados trayectos. También se refiere a estrategias de seguridad, como es mandar educación para que las personas, familiares, amigos sepan dónde estamos. El hecho de caminar con seguridad también es una estrategia de seguridad. Se refiere también al modo de vestir o de no vestir, porque esto también puede tener implicaciones y de sensaciones de mayor vulnerabilidad. Se refiere a la violencia verbal que se ejercía en las calles, que las mujeres sienten en las calles, que escuchan en las calles, y también se refiere a las emociones, que para nosotros era algo importante. Eso que sentimos en el espacio público, que es de donde partimos, ¿no? Este espacio público que es el conjunto de dimensiones, es decir, que no es solamente ese espacio físico, sino que también es un espacio social, es un espacio político, cultural, simbólico, en donde, como dice George Borja, es la ciudad, ¿no? Es el complejo de la ciudad, es el espacio público. Este espacio público en donde también se expresan desigualdades que tienen que ver con cuestiones de género y en específico, en esta ocasión nos vamos a referir a las mujeres y tal como lo conceptualiza Zúñiga, este género en el que el cuerpo se puede considerar como un objeto y no como un sujeto que tiene derechos. Otra de las cuestiones a las que nos referimos en este espacio público es a la movilidad. A la movilidad entendida como la posibilidad de acceder, habitar y transitar el espacio, es decir, la construcción cotidiana de los desplazamientos para cubrir las necesidades individuales, sociales y económicas. Es una definición general que la establece, por ejemplo, la ONU, y al mismo tiempo se refiere a esa movilidad como una movilidad libre y segura que tiene como principal componente la experiencia, es decir, la certeza de saber que se puede ejercer los derechos fundamentales sin miedo o sin violencia. Es algo que vamos a discutir a continuación. Este espacio se tendría que circular con derecho a la seguridad, pues es un espacio que según diferentes fuentes está experimentado por las mujeres como un espacio de violencia, un espacio comunitario de violencia, mismo que, por ejemplo, Adel Belitaro refiere que en las cuestiones de género esto es una capa innegable de la desigualdad de las ciudades y que marca de manera distinta y efectiva la experiencia y la vida cotidiana de hombres y mujeres. Es precisamente esa diferencia la que queríamos observar en el territorio. Así como nos preguntamos en relación con ese espacio público y su referencia con el género, ¿qué significa para las mujeres de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Unidad de Camachalco caminar solas por la calle y hacer uso del transporte público? La ESE de Camachalco, entendida en su localización de Camachalco, en el municipio de Naucalpan, Estado de México. Para este ejercicio entonces de investigación, realizamos el cuestionario en línea, en donde las participantes fueron, las que respondieron a este cuestionario, fueron alumnas de licenciatura y de posgrado, y así también docentes y personal administrativo mujeres de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, del Politécnico, y en donde las participantes que colaboraron en este cuestionario venían o bien
y también porque no era solamente el lugar de residencia, sino también podían hacer referencia a su trayecto del trabajo a la escuela. En la procedencia de esas participantes fue un 48% de la Ciudad de México, de distintas partes de la Ciudad de México, y evidentemente con una gran cantidad de diferencia en las distancias que pueden ser recorridas. El 44% de las participantes viven o trabajan en el Estado, y un pequeño porcentaje que viene de otros estados cercanos, como Hidalgo, Puebla, Morelos, principalmente. Entonces, las preguntas estaban relacionadas con la trayectoria, con el trayecto que realizan alumnas y personal de la ICP Tamachalco en su trayecto cotidiano. Y en este trayecto que ven en las pantallas, pues es uno de los trayectos más requeridos. Específicamente con una alumna de maestría que pedimos su domicilio para ver el trayecto que realiza. Es aproximadamente de 2 horas de ida y 2 de regreso desde la calle de Iztapalapa, y estudia la maestría en la SDA. Entonces, es un trayecto en el que hay diferentes medios de transporte para llegar a los metros Tacuba o Toreo, que son los puntos en los cuales sale el transporte que lleva específicamente a la SDA de Tamachalco. A visitar esos territorios, pero es un trayecto complicado. Entonces, la localización de la escuela es complicada, y es también eso algo que hace de referencia y particularidades en los trayectos. Las categorías y subcategorías que se utilizaron para el ejercicio de investigación fueron la movilidad y la violencia, y como subcategorías de la parte de la movilidad nos interesaba hacer referencia al tipo de transporte y a los tipos de barrio por los que se transitan, ¿no? Hay diferentes tipos de barrios, concepciones de estos barrios diferentes, dependiendo de los trayectos, y eso se relacionaron con la percepción de seguridad y de inseguridad. Y del lado de la violencia, nos interesó particularmente la experiencia vivida en esos trayectos en su relación con el género. Entonces, las participantes refirieron que, por un lado, están el personal, es decir, las profesoras y las trabajadoras de la ICP Tamachalco, quienes se transportan por medio, principalmente, pero no, en una tercera parte, el carro propio o el taxi. Muchas veces es combinado el taxi con otros medios de transporte. Por ejemplo, hay personal que viene a Metro Polanco, por ejemplo, y de ahí se toma un taxi para llegar a la ICP, por la complejidad de la llegada. Por otro lado, las estudiantes vienen principalmente en transporte público y llegan a Metro Tacuba o a Metro Toreo, y a partir de ahí toman esos transportes que van directamente a la ESIA. Ahí llegaron por medio de algún otro sistema de transporte, como el metro y el microbús principalmente, en donde después tienen que caminar, y después de bajarse o al regreso tienen también que caminar. Y esos trayectos son particularmente los que nos interesaban. Entonces, analizando ya más específicamente las rutas, pero a partir de estos trayectos comunes prácticamente a todas las participantes del cuestionario, son estos 4, es decir, a partir de Tacuba, a partir de Metro Toreo, donde hay una conexión con el metro, que es importante porque es en donde hay mayor referencia a problemas de violencia, y los tramos que hay que caminar, ¿no? En estas conexiones.
Entonces, el primer punto que pudimos observar como interesante para hacer las relaciones que estábamos buscando es este primer proyecto que va de la ESIA o llega a la ESIA y va a Metro Tacuba, en donde la utilización del transporte es este que ven en la fotografía, que después de la pandemia cambió a ese transporte más grande y teóricamente más seguro. Antes había un sistema más precario. Hay un tiempo de recorrido de ese traslado de aproximadamente 30, 40 hasta 60 minutos, dependiendo de las condiciones de tráfico y las horas en las que el traslado. Es un trayecto que se caracteriza por asaltos, tanto en el recorrido del autobús o a la bajada del bus. Y es una ruta no directa, es decir, hace paradas como muchos de los transportes que conocemos en la Ciudad de México, en el Estado de México, en donde sea, no tiene paradas definidas. Y este es el paradero de Tacuba, uno de los puntos más conflictivos por las condiciones físicas, sociales, culturales que existen ahí. Es un espacio que, dependiendo de las diferentes horas del día, se vive de manera muy diferente, pero es un espacio que se tiene que transitar sí o sí desde la bajada del bus que viene de la ESIA a el metro, ¿no? Que es uno de los trayectos más usuales. Es un trayecto donde hay con mucho comercio ambulante y que fue referido por muchas de las participantes como un espacio inseguro, como un espacio que está oscuro y solitario, independientemente de la hora del día. Este es un espacio, de estos espacios que se pueden calificar como esos colectivos percibidos como peligrosos, y es donde yo creo que sería interesante realizar muchas más investigaciones en relación con la objetividad de la seguridad en esos paraderos. Y otro de los puntos de los trayectos que se pueden realizar a partir de la ESIA es al Metro Toreo, que ya se entró a comentar la maestra Sara. Gracias. Bueno, como lo menciona la doctora Aleida, estos son como que los lugares más comunes que toman las alumnas, ¿no? Porque ya después vimos que las que tienen mayor grado de vulnerabilidad en realidad son las alumnas que son las que hacen más uso de ese transporte. Las maestras y las iniciativas pues usan carro propio, a veces carro prestado, no carro de carro, o usan un taxi, ¿no? Que también usan estos transportes y también prefieren en sus experiencias y sus testimonios este tipo de vivencias. A mí lo que me llama mucho la atención, que no es exclusivo y además creo que desde que yo me acuerdo, porque yo usaba mucho este paradero de la Comisión Federal que lleva la Asociación Alcalpan, estas problemáticas de violencia y vulnerabilidad que tenemos las mujeres no han quedado atrás, o sea, sigue pasando toda esta violencia que también nos va a pasar. ¿No? Bueno, entonces estas combis no son muy pequeñitas como vimos en el anterior. Son muy chiquititas, los espacios son muy chiquititos, van a gente muy pegadita, ¿no? Entonces no son para mucha población, son chiquitas. Igual no son rutas directas, es decir, por ejemplo, a ver, pasaba mucho que le meto la casa a las personas que van a la ocasión extranjeras o a estas autonomás, también sufrieron muchos asaltos en ese trayecto. Entonces las autoridades lo que hicieron es hacer un camión que inclusive no cobraba y que llevaba directamente hacia dos paradas, la de Tacarandas y la de Santo Tomás. Entonces aquí, por ejemplo, lo que nos también referimos sobre esta ruta de directas es que estos van haciendo las paradas donde sea, porque obviamente no llevan a estudiantes, sino que llevan a todo tipo de personas que usan esas rutas también, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera, eso a veces ayuda en cuestiones de seguridad y no solamente para las mujeres, sino también para los hombres, ¿no? Entonces, bueno, también los viernes, por ejemplo, las combis escasean desde muy temprana hora y en la noche definitivamente ya no hay, entonces tienes que hacer otro tipo de rutas para poder llegar al Toreo y entonces utilizar más transporte público y obviamente el tipo de recorrido y la distancia que recorres es mayor. Bueno, entonces, bueno,
¿Por qué rutas inseguras? Aquí en las perspectivas de este paradero hay una parte que está rehabilitada y que está totalmente iluminada y hay comercio formal. Ahora sí que ya están dentro de locales y ya son pues, comercios que pagan impuestos, obviamente, que tienen locales, que pagan una renta y ya está todo muy iluminado. Pero si uno se va al otro paralelo al viejito, pues sigue siendo igual que estaba antes, fíjense que como el que está en la Cuba, tiene como rutas limpias, que van pasando por espacios donde a veces hay basura, no están muy bien iluminados, están a veces muy reducidos, hay otro tipo de personas a lo que me refiero, bueno, pues uno tiene que convivir con los vendedores ambulantes, pero también hay veces que están personas que se drogan, es otro tipo de personas, hay mucho tipo de personas en los paraderos, no así que esté iluminado, porque como hoy hay mucha vigilancia, ya no hay tanto de ese tipo de personas, pero en el otro, al igual que en Tacuba, pues se toca uno con todo tipo de personas a la hora de ir transitando y haciendo esta movilidad. Entonces, bueno, aquí, como ya dicen, ¿no? Los vendedores se me quedan viendo con la mirada y yo pues, me siento insegura, me siento vulnerada, porque, como les mencionaba, o sea, realmente hay hasta maquinitas, o sea, es como, bueno, si uno revisa los paraderos y lo que hay en el comercio informal, a veces uno ni siquiera ve lo que está viendo cuando está transitando por ese tipo de área, ¿no? O sea, hay personas que muy saben el formato de las maquinitas, pero les digo, o sea, insisto, el espacio es muy reducido, entonces obviamente si tú vas transitando cosas en medio del comercio, en medio tú, y luego pues van las personas cómo vas haciendo esta reducción de espacio, entonces para mí obviamente pues ya se ve bastante comprometida en ese sentido. Pues, aquí el principal problema que nosotros vimos es, ok, llego de la combi y tengo que hacer y tengo que llevarme. El problema no es tanto la combi del metro, sino precisamente ese transitar en el paradero o en los paraderos, es realmente donde a veces las mujeres sufren más tipo de violencia. ¿Por qué? Porque obviamente van solas y ese ir solas les da el pie para que muchas personas puedan violentarlas. Ahorita vamos a ver a qué me refiero con eso, ¿no? En el metro, ahorita, y mucha gente, hay muchas críticas alrededor de esto, es que se dividieron los espacios, como bien lo saben, ¿no? Entonces, mucha gente está a favor y en contra. Lo que yo sí les puedo decir es que yo he preguntado a muchos lugares y por lo menos dicen, bueno, pues ya llego adentro y ya me siento un poco más seguro y ya sé que por lo menos ese trayecto pues ya no voy a ir pensando en que alguien me pueda tocar, en que alguien me pueda estar diciendo cosas, o inclusive en que alguien me pueda perseguir, y ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, ya llegan a ese rango y al menos esa sensación de seguridad, porque eso es algo que hay que trabajarlo mucho, esa sensación de seguridad. Las mujeres no nos sentimos seguras cuando salimos a la calle, y no lo hablo solamente por mí, sino en general, las mujeres no nos sentimos seguras al salir a la calle, y esto tiene consecuencias en nuestra política. Como lo decía nosotros, se planteaba la autora, en nuestros derechos a la movilidad, en nuestros derechos humanos. Bueno, también caminar en la ESA, hay gente que renta muy cerca de la ESA, y precisamente para evitar este conflicto, porque como les decía la doctora, la ESA no es un lugar de fácil acceso. Sí, el llegar ahí es bastante difícil, y sobre todo también porque alrededor tenemos, pues, Campo Marte, bueno, sí, los militares, pero también tenemos el centro Banamex, y cuando llega a haber eventos, eso de verdad se vuelve un caos, ¿no? Y a veces pasar periférico pueden pasar simplemente horas ahí, y no hay forma de llegar. Entonces, bueno, pero además, la S está enclavada en la nada, ¿no? O sea, para llegar ahí es una bajada. Lo que expresan las personas que viven alrededor de la S es que precisamente bajar es la dificultad, porque es muy oscuro, o sea, realmente si lo ven en la foto, no hay iluminación. Entonces, como ya se de pronto uno sube o baja, y hay muchos carros con gente ahí adentro, y no hay iluminación, pero tampoco hay mucha vigilancia, porque además está rodeada por una zona residencial, ¿no? Donde son casas de gente de nivel económico, y obviamente pues esa gente siempre lo único que utiliza es caro. Entonces, por eso las únicas opciones que tienen los estudiantes son o llegan a la comida en nuestro pueblo, o llegan a la comida en nuestro casual, todo lo que eso les ha implicado. Bueno, entonces aquí podemos ver un poquito, y lo hicimos muy gráfico,
qué es realmente lo que está pasando, ¿no? O sea, cómo es que se están moviendo las mujeres de la ESA, en este caso las estudiantes, y bueno, ya se lo describimos un poquito, ¿no? Como dicen, para ellos las rutas más inseguras es caminar en los paraderos, ¿no? En estos paraderos, el 50% de ellas se refiere haber sido víctimas de violencia, ahorita les vamos a decir a qué tipo de violencia se está recibiendo. Y bueno, también en el camino de la expectativa refieren varias situaciones. Pero es interesante, ¿no? Porque algunas de las estrategias de seguridad que alguna vez nos han mencionado y nos han enseñado es trata de ir acompañado. El problema de tratar de ir acompañado es que tal vez de tu tramo de 2 horas, la primera hora pueda ser acompañada, la otra media hora puede ser en el espacio dividido para mujeres, pero siempre hay una parte de la movilidad que la tienes que hacer sola, si no es que todo el trayecto, porque vamos a ser honestos, tiende a las mujeres se mueve sola, y esto lo contrastamos con resultados de un estudio que se hizo dentro de la Ciudad de México, y resulta que los porcentajes, cuadran mucho la investigación con los porcentajes de este estudio, en los que refieren que realmente las mujeres se mueven solas. Entonces, esto quiere decir, pues, que no es factible que vayan acompañadas como se les invita, ¿no? Bueno, aquí podemos ver un poquito de esas rutas inseguras y que refieren los testimonios, ¿no? Caminar por el paradero Tacuba en la noche para tomar el camino hacia mi casa con discurso solitario, caminar de noche hacia el metro 4 caminos y caminar de metro a mi casa son las rutas que ellas tienen un poco más inseguras. Considero que caminar desde el estacionamiento de la escuela, principalmente de noche, ya que las calles están solas, oscuras y sin vigilancia. Si se dan cuenta, hay un algo que a mí me llama mucho la atención, que dice caminar. O sea, porque para las mujeres caminar parece que representaría una condición de mayor vulnerabilidad. También obviamente se quejan de la ubicación de la ESA. En la ESA, en mi casa por la noche, reduce el transporte, más los días viernes, tardan en pasar los Ubers, las combis del Torre ya no bajan. Eso también es una realidad. Pues que bueno, puede tomar un Uber para estar un poquito más segura y que no me pase nada. A mí me ha pasado que me cancelan los viajes o se tardan hasta 15 o 20 minutos en llegar un Uber. Entonces, también implica que la mujer está ahí esperando por la sola en un lugar muy oscuro para que llegue un Uber que la pueda trasladar a donde ella desea movilizarse, ¿no? Los paraderos son un tema para las mujeres. Paraderos, al entrar a la metro, todos los puestos están pegados y parecen alimentos. Los viajeros se quedan siguiendo con la mirada. Trayectos. Considero que el tramo referente del camino de Chamizal es más inseguro porque simplemente por lo regular y el horario en el que lo tomo va muy vacío y las zonas que pasan no son muy seguras. Como decíamos, pues son distintas rutas, las mujeres vienen de diversas rutas, no solamente de Tacuba o de Torreón, que todas llegan ahí para poder llegar a la casa. Entonces, bueno, ¿qué pasa con cómo refieren ellas a qué le achacan este tipo de violencia? Vamos a decir que los porcentajes no son exclusivos, sino, es decir, yo no considero que solamente el tipo de barrio sea el único peligro o sea la única zona de inseguridad, sino que también se suman otro tipo de situaciones. Entonces, bueno, el 62.5% de las que trabajaron mencionan haber sido víctimas de violencia. Ellas dicen que consideran que el barrio es pues uno de los lugares donde más, por el tipo de barrios que se vive esta violencia, otras es por el caminar de noche, otras es por el caminar sola y otras es por el transporte. Y me sigue llamando mucho la atención que el porcentaje de caminar pues sigue siendo alto, y sobre todo caminar de noche, porque sabemos que implica otro tipo de situaciones a caminar de día para las personas. Bueno, como ya lo dijimos, el 62.5% de las mujeres refieren haber sido víctimas de algún tipo de violencia. Ahí están los porcentajes, ¿no? Y lo que representa para las mujeres. La mayoría de estas fotos fueron tomadas de día. Vamos a ser honestas, este trabajo lo hicimos la doctora y yo, pero sí también sacar este tipo de fotos en la noche implica, pues, cierto peligro que, no. Y una buena cámara, exactamente. Entonces, la verdad es que la mayor parte de este tipo de fotos están de día y en horarios no fijos. Esto varía mucho conforme a la noche, obviamente la iluminación, las funciones de iluminación y la gente, sobre todo a veces en ciertas horas hay mucha sobrepoblación
en los paraderos y en las entradas del metro. Bueno, ¿qué tipo de violencias son las que más requieren? Y tampoco son exclusivas, es decir, no es que solamente me grites, cosas y me digan vulgaridades, no. O sea, me van pasando cosas en el trayecto, no todos los días, no siempre me pasan 2 o 3, puede pasar uno, a veces ninguna. Pero bueno, estas son las que más mencionaron ellas, el tipo de vulgaridades, es decir, que les van a hacer cosas. También me llamó mucho la atención un testimonio que decía, bueno, por donde siempre pasaba, en ese momento estaban construyendo, y entonces los albañiles, la verdad es que le hacían la vida muy imposible y tenían que rodear hasta 5 cuadras para no pasar por ahí, para precisamente evitar que, pues, al su pasar, los albañiles se permitieran decirle cantidad de cosas que dices, bueno, la verdad es que ya no se sentía cómoda y se sentía insegura con respecto a eso. Tocamientos, esto es algo que yo les decía, bueno, es cierto, a todos nos violentan en la calle, no es exclusiva la violencia de las mujeres, pero sí la violencia y sí la experiencia. Yo les decía, bueno, ¿qué pasa cuando ya nos diferencian y tú te subes al lugar de las mujeres? Pues pasa difícil que alguien te meta mano, pero si te sigues metiendo al lugar donde están los hombres, ahí es donde pasan todos esos tipos de problemas, es decir, nos siguen tocando, ¿no? Y es por esta parte que el cuerpo de la mujer se considera un objeto que puede ser tocado. Muchas de ellas han sufrido persecuciones y lo refieren también en sus testimonios, cómo se salen del metro y detrás de ellas sale cualquier otra persona y las empiezan a perseguir, y entonces tienen que generar una serie de estrategias, llegar corriendo al trabajo de su mamá, colgarse con otra persona y hacer como que van con ella para ver si las dejan de seguir. Entonces son cosas muy específicas que no les pasan a los hombres, que les pasan a las mujeres. El acoso sexual, como sabemos, ¿no? Y la intimidación, o sea, muchas de ellas sienten la intimidación o las personas, ¿no? Se los paran enfrente, se les acercan mucho, les dicen cosas bastante agresivas, que ya no solamente están bien buena y esas cosas, sino de que algo les van a hacer o algo les puede pasar. Entonces, bueno, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué nos pasa esto? ¿Y por qué específicamente con las mujeres? Y bueno, como decíamos, el espacio también es un lugar social, un lugar político, como lo planteó la doctora. Es un espacio en donde también se dan estas relaciones de poder. Y estas relaciones de poder están en condiciones de desigualdad, es decir, cuando la mujer sale a la calle y lo escucharon, es como si se volviera pública. Y esto de volverse pública es todo este cuento, ¿no? De que se nos empieza a culpar por estar a ciertas horas de la noche en la calle y que hacíamos solas y porque estábamos vestidas así o porque estábamos tomando. O sea, realmente el problema de esta diferencia de poder tiene que ver con esta victimización que se hace al decir que es culpa de la víctima. ¿Por qué? Porque para ti lo normal no sale a la hora de la noche. ¿Y por qué llevarla es culpable? Entonces, todos estos testimonios que dan, pues, tienen su origen en estas relaciones, porque yo, la verdad, sí he visto diferencia, ¿no? Y lo pudimos ver ahorita en el inventorio y en Tacuba, cómo ya hay un paradero rehabilitado, pero eso no marca la evidencia de las mujeres, o sea, eso no tiene que ver muchas veces con estas cuestiones de organización que sí se han hecho y que se están planteando y estas cuestiones de separación de los sexos, sino que hay una estructura social que sigue reproduciendo estas desigualdades y estas distribuciones de poder en los que los hombres todavía se creen con la posibilidad de poder hacer esto de una mujer y después voy a culpabilizarla, ¿no? Y les digo que ha pasado, inclusive los mismos policías que atienden a estas mujeres les dicen, entonces, ¿para qué venía sola? ¿Para qué venía vestida así? ¿O para qué sales a estas horas de la noche? Como si no tuviéramos derecho a transitar a la hora que fuera de una manera segura, ¿no? Entonces, pues se nos echa la culpa y se nos hace como responsables de nuestra propia seguridad, y ahorita lo van a ver en las estrategias que generan las mujeres para poder sentirse un poco más seguras a la hora de hacer sus proyectos. Entonces, el enfoque social que tiene todo esto es muy importante analizarlo, discutirlo, ¿no? Porque podemos tener mejores camiones, mejores paraderos y mejores infraestructuras. El problema es mientras no se cambie como el chip y la manera de pensar y no se siga pensando en una identidad de género,
y también en una seguridad de género, el problema va a seguir porque esto no va a cambiar el comportamiento de ciertas personas que pues consideran que eso es correcto. Entonces vamos a pensar que hay que tomar en cuenta mucho en este sentido lo que decían de la movilidad y los derechos que tenemos las mujeres a movernos de una forma segura y a percibirnos de manera segura en la calle. Bueno, entonces aquí están algunos de los testimonios que les comentaba. Cuando iba caminando de mi casa a la escuela y había horas cerca, evitaba pasar por enfrente por los gritos que me daban los alumnos en aquel entonces, rodeaba por otro lado para no tener que tocar. Un día cuando iba a la escuela, la calle estaba sola, y un tipo se me acercó y me dio una nalgada y se echó a correr. Me dio mucha rabia e impotencia. No sabe cómo actuar, también sentí mucho miedo, inseguridad y vulnerabilidad de angustia. Dejé de usar vestidos cuando sé que voy a la escuela, porque me regreso sola y transporte. Y la última vez que lo hice, el tipo me acosó y comenzó a seguirme. Tuve que correr en cuanto bajé al transporte para llegar al trabajo de mi. Venía en el metro, línea azul, un señor sentado a la entrada, viendo pasar todo. Cuando yo entré, se metió detrás, se vino rápido y entró a las mujeres, a la que ya no pudo entrar. Se metió al vagón de la que estaba al lado. Al bajar me esperé que casi cerraran las puertas porque sentía que me seguía esperando y sí quiso salir atrás de mí, pero ya no le dio tiempo de bajar. Esa tarde noche decidí caminar, pues el trayecto no es oscuro, pero si algo solo, crucé por detrás de un árbol, me fondo y un hombre ebrio me sujetó por la espalda, y en ese momento me enojó mucho, lo ataqué y me grité. Entonces, bueno, siguen los testimonios, solitos dan cuenta de lo que viven las mujeres, y que están muy relacionadas con la canción, por eso la canción nos llamó tanto la atención, porque pareciera que estaba hecha para este instrumento. Y pero además refiere precisamente a esas experiencias de las mujeres, en su totalidad, de todas las que participaron, todas tienen este tipo de testimonios que nos parecieron muy importantes hacer notar. Bueno, entonces, ¿cuáles son las causas? Algunas de las que encontramos es esta normalización que se hace del acoso de la mujer, y ellas mismas lo ubican, porque cuando uno les pregunta, ellas también empiezan a encontrar los porqués, ¿no? Y entonces muchas de ellas referían dos causas principales en las que ellas se encuentran el por qué les están pasando este tipo de situaciones, y una es que la sociedad normaliza el acoso, es decir, bueno, pues se lo buscó, como ya dijimos, todos esos argumentos que se utilizan alrededor de la figura de la mujer y de la corporalidad de la mujer. Y otra que es muy importante y que es una realidad para todos, es la inseguridad que se está viviendo actualmente en la Ciudad de México y también en el país. ¿Cuáles son las estrategias más utilizadas por las mujeres para poder sentirse? Y eso es sentirse, no estar más seguras, es tener esta percepción de seguridad. Bueno, una es mostrar seguridad, es decir, salir y no mostrarse tan inseguras. La otra es pasar desapercibida, que eso está muy relacionado con estas formas de vestirse, ¿no? De decir, bueno, pues no me voy a poner falda, no me voy a poner vestido, no voy a poner un color que llame la atención, me voy a camuflajear con una gorra. O sea, todos esos tipos de estrategias que utilizan las mujeres para no salir a la calle y sentirse vulnerables por su forma de vestir. El otro porcentaje pues está ahí la acompañada, como lo dijimos, aquí cuando no es imposible, ¿no? Y otras personas dicen, bueno, pues yo utilizo instrumentos de defensa personal, aunque el problema con esto es que esto está tipificado como un delito. Entonces, si llegan a utilizarlo, si algo llega a pasar con otra persona, pues van a ser o sujetos de que las puedan arrestar y llevar a la cárcel. Entonces, pero sí los utilizan para sentirse más seguros, o los portan, ¿no? Inclusive estos sprays no está permitido utilizar. Aquí seguimos un poco con los testimonios. Seguir completando y redondeando los resultados que encontramos. Es muy importante tener que ir sola y pensar que algo malo puede suceder por salir vestida de tal manera, sentirme con miedo e inseguridad. En este país no es culpa del abusador, sino de la víctima, lo que les comentaba. O sea, realmente este es un problema muy fuerte. Me parece que el género masculino no sabe contener sus deseos e instintos primitivos. Tienen en mente que sobre unas personas fuertes no consideran a una mujer una persona, sino un objeto para satisfacerse.
Ahí les preguntamos si se consideran más vulnerables y dice sí, por ser biológicamente más débiles y por ser más vulnerables ante la fuerza masculina. Además de que toda animal es más persona que si una mujer característica de X forma es más susceptible a un ataque o si anda por la noche sola, inmediatamente nos hacen responsables de tal o algo nos ocurra. Es muy común el acoso hacia las mujeres y está tan normalizado que ya ni siquiera es raro. Y aquí quisiera hacer paréntesis, esto es una experiencia personal, en alguna ocasión me asaltaron y el rapero a mí me rompió el dedo, pero yo por ejemplo le rompí la nariz. Bueno, lo llegamos al MP y resultó que las lesiones del ratero eran más graves que las mías, entonces yo en ese momento estaba haciendo más criminal que el propio ratero, porque era como si yo no tuviera derecho a defenderme, que en el momento de sus lesiones pasaron a ser más graves que las mías, a la que estaban ya, pues, poniéndole el delito era a mí. Yo le pregunté, ¿usted tiene derecho a robar? Pero yo no defenderme. Y esa era casi la respuesta. Eso a mí me pareció muy interesante, pero me pareció más interesante volverlo a ver acá, ¿no? Y decir, bueno, parece que no tengo derecho a defenderme. Y ese es un tema también muy importante. ¿Por qué no tenemos derecho a defendernos de mujeres en nuestros agresores? ¿Qué ha pasado? Y apenas está el caso de la chava que mató a su violador y fue a la cárcel. ¿Por qué pareciera que no tenemos derecho a defendernos? Entonces, ¿tenemos nada más que ser víctimas? Habría que preguntarnos ese tipo de situaciones. Bueno, entonces, en conclusión, ¿cuáles son los principales riesgos que ubicamos de esta investigación? Uno, como les mencionaba, pues el tipo de barrio es muy importante para las mujeres. ¿Por qué? Porque pues, no es lo mismo caminar por ciertos lugares que por otros, ¿verdad? El tipo de transporte también se ubica en esto. Y el horario de la movilidad. Yo creo que ese es uno de los más importantes, el horario de la movilidad. Sí, para todos en general, la noche es una hora más peligrosa, pero sobre todo para las mujeres, porque entonces hay más soledad, tienen acceso a menos recursos, ¿no? Y sobre todo, no hay suficiente iluminación, ¿no? Y bueno, y es cuando más se desculpabiliza por el hecho de moverse solas a ciertas horas de la noche. Hay una normalización, como les decía, de este acoso, que está arraigada en factores sociales y culturales que tenemos todos muy reconocidos en la sociedad y que están ahí, como se los comentaba, o sea, sí pasa, hasta las mismas autoridades reproducen estas inequidades, estas desigualdades, a culpabilizar a la víctima de lo que le está pasando. Y no hay una atención con perspectiva de género en la que realmente se le esté dando atención a lo que le está pasando y a lo mejor si tiene alguna lesión o tiene algún problema en ese sentido. Esto se arraiga mucho en esos estereotipos de género que dice, por ejemplo, quién sí puede usar la calle y quién no, porque obviamente a las mujeres se nos ha, por muchos años, se nos ha restringido el espacio privado, como si el espacio privado fuera nuestro lugar y las calles no. Y entonces también tiene que ver con esas nociones de culpabilizar a las víctimas. Bueno, hay unas políticas públicas discriminatorias a género, era lo que les decía, o sea, ¿por qué las mujeres no tenemos derecho a enfrentarnos? Entonces tenemos nada más derecho a ser víctimas, y eso no es un derecho, eso es una consecuencia. Bueno, ¿qué piden las mujeres? ¿O ellas qué piensan? Porque también les preguntamos, bueno, ¿tú cómo consideras que podrían mejorar esas condiciones de seguridad para que tú pudieras salir a caminar más seguro y hacer el uso del transporte público? Bueno, ellas desean primero que hubiese mayor castigo a las personas que violentaran sus derechos, obviamente que hubiera una menor impunidad. Como les decía, bueno, pues sí, y eso pasa mucho, de que no se les atiende con esta perspectiva de género, pero también no hay este castigo a las personas que están violentando a las mujeres, ¿no? Hay y aquí me pareció muy importante, que es la educación con perspectiva de género, que les decía, podemos tener mejores infraestructuras, mejores transportes, ya tenemos botones de pánico, ya separamos a las mujeres y los hombres. Bueno, y eso está muy bien, ¿no? Y lo veremos a largo plazo si funciona o no funciona, cómo va a funcionar. Pero sí creo que nos vamos a reeducarnos como sujetos todos, ¿no? Y empezar a entender que también las mujeres tenemos derecho al uso del espacio público de una forma más segura. Obviamente piden espacios, ellas sí, les decía, mucha gente ha discutido si estos espacios divididos sirven o no sirven. Lo que sí es cierto es que las mujeres que los usan,
o los usamos, referimos que cuando llegamos ahí, por lo menos podemos sentirnos de alguna manera, en ese trayecto, en ese momento específico, más seguras. Entonces ellas piden eso, sobre todo espacios mejor iluminados. Entonces también dicen, bueno, ¿cómo tendría que ser esta mujer que pueda hacer uso del espacio y que se sienta más segura? Pues una, es una mujer capaz de defenderse, es decir, que se nos da ese derecho, pero que también se nos enseña a defendernos. En Francia sí han optado por este tipo de políticas, incluso hay lugares muy específicos donde a la mujer se le enseña defensa personal para que se pueda defender de sus agresores. Y eso es bien importante, porque la mayoría de los testimonios, aquí no están todos, solo están algunos, recibe esta parte de la vulnerabilidad y sentirse menos fuertes que los hombres, sentirse que los hombres tienen ese poder sobre ellas para poderlas someter. Entonces, esta noción tendría que cambiar y precisamente pensar en un empoderamiento femenino al hacer uso del espacio. Que pueda sentirse menos vulnerable ante los hombres, como les mencionaba, que no se revictimizara, ellos que les decía, bueno, ya me robó, ya me rompió el dedo, ya me tocó, ya me dijo cosas, ya me golpeó. Y encima, si yo me defiendo, si yo le hago algo, si yo le digo algo, todavía a mí se me culpabiliza porque me estoy haciendo algo, o se me está culpabilizando por haber estado sola en la calle, o se me está señalando por haber estado utilizando cierto tipo de discriminación. Bueno, eso de la atención del género, lo que les decía, que la gente que está teniendo a este tipo de personas violentadas, pues tenga la preparación y tenga las nociones de atender a las víctimas con perspectiva de género para que precisamente no caigan en esas nociones de victimización. Y obviamente ellas dicen que un uso muy importante ahorita es de darle al uso de las tecnologías, ¿no? Que tiene que ver con desarrollos, por ejemplo, para poder ubicar a personas si llegan a desaparecer, o este tipo de educaciones en las que yo puedo estar mandando mis educaciones para que si algo me pasa, pues sepan dónde estoy. Es muy importante, y así como el uso de cámaras que ya las tenemos en toda la Ciudad de México, en caso de que algo malo pudiese ocurrir. Entonces, si ven, es muy importante señalar, y de verdad me llamó mucho la atención cómo este tipo de vivencias, pues yo las viví hace 20 años, las siguen viviendo ahorita, y yo espero que las próximas generaciones ya no tengan que seguir dando pie o dando testimonios de este tipo, porque la verdad es que, o sea, sí, han cambiado el transporte, sí, nos han dividido, sí, se han hecho botones de pánico, pero pues hay un gran porcentaje de personas que siguen pensando que pueden violentarnos y que no pasa nada. Entonces, bueno, a este fin me gustaría dejarlo y les agradezco mucho a todos su atención.